¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. 25 muertos. Hasta ahorita que estoy haciendo el video. 25. Más de 40 desaparecidos. Decenas de desplazados. La gente con temor. Dudas. Rezando. La cosa está fea, fea en Colombia. En la frontera con Venezuela, en el municipio de Arauca. Fea, fea, en el departamento de Arauca, quise decir. En 4 municipios han diseminado cadáveres para meterle miedo. Hay enfrentamiento por la harina, por los metales, por los minerales, por la extorsión, por las rutas hacia el Caribe. Paracos, disidencias, grupos armados, grupos guerrilleros, como ustedes quieran ponerle los nombres. Allí en Colombia eso tiene más de 60 años. Y lo grave de todo esto es que están tratando de culpar a Venezuela. Tanto el ministro Molano de Defensa como el presidente Duque utilizan el falso positivo de Venezuela para generar la tensión. Recuerden que en Colombia hay elecciones en primera vuelta en mayo del próximo año y lo más probable es que la gente del uribismo, la gente de Duque vaya para afuera. Y por eso están tratando de forzar desde ahorita para generar miedo, inseguridad, tensiones, que les permita de alguna u otra forma suspender el acto electoral porque se ven perdidos. El uribismo no tiene ni 15% en las encuestas. No tiene aceptación. Y ahí lo más probable es que gane la izquierda, que ganen los progresistas, que gane Petro, que luce bastante bien, bastante sólido su movimiento en las encuestas. Vamos a ver si la oligarquía, si los gringos y si los medios de comunicación le permiten la victoria, porque ya ustedes saben cómo es el sistema electoral manual que hay en Colombia. Hay desplazamientos hacia Venezuela. Hay más de 100 masacres y decenas de líderes asesinados en lo que ha terminado el año pasado. Van decenas de venezolanos muertos allá en Colombia. Actualmente Colombia vive una guerra interna con una inseguridad creciente en todas las poblaciones, en todo el país. Hasta hace poco asesinaron a una periodista de comunicaciones de la ONU. Y todo eso es culpa de Venezuela, según los medios de Colombia, según Duque, según Molano. Es por ello que las Fuerzas Armadas de Venezuela han tenido que generar una alerta. Han tenido que hacer un fuerte movimiento de tropa. Han tenido que hacer un desplazamiento hacia la frontera. Ahorita mismo los municipios fronterizos con Colombia, allí en el estado de Apure, están en completa normalidad. Pero no por ello quiere decir que no se van a crear las alertas. Y con ello se desmiente rotundamente que el problema es aquí en Venezuela. No, el problema es allí, en Colombia, por el corredor de esos ríos, de esos afluentes, que le dan acceso al Caribe, que le dan acceso a Centroamérica. Robos a mano armadas a diarios. La gente saliendo de manera masiva, vía aérea, vía por la selva del Darién, frontera con Panamá. Los medios escondiendo cualquier cantidad de realidad en Colombia. Nosotros acá, los soldados venezolanos, la Fuerza Armada venezolana, han neutralizado más de 50 aeronaves en 2021. Todas llenas de harina, todas cargadas de harina. Salen ahí muy tranquilas de Colombia. ¿Cómo salen tranquilas de Colombia si tienen 9 bases militares? Si tienen el ejército supuestamente custodiando eso. Y salen no solamente porque se neutralizan en Venezuela, sino en otros países. Colombia se ha convertido en un peligro para todos aquellos países fronterizos. Porque Colombia mete la harina no solamente que trata de meterla para Venezuela, la mete por Ecuador, la mete por Perú, la mete por Panamá. Utiliza los corredores del Caribe para llegarle a Centroamérica, utiliza submarinos, utiliza aeronaves, utiliza lanchas rápidas, utiliza mulas de todo tipo. ¿Por qué? Porque está el primer consumidor del mundo allí con los gringos.
que están consumiendo no solamente la harina, sino drogas sintéticas, que hubo más de 100.000 muertos el año pasado por esas drogas sintéticas. Allí en los amiguitos del norte. Entonces Venezuela tiene que alertar y tiene que mantenerse ojo avisor para tratar de que ese conflicto no se desplace a nuestro país. O sea, es un conflicto de vieja data y es un peo de Colombia, no de Venezuela. Pero nosotros nos vemos siempre salpicados por ese conflicto. De tal manera que todo esto, toda esta parafernalia que monta el ministro de Defensa Molano y el presidente Duque, culpando, responsabilizando de que es aquí en Venezuela que se están dando esos conflictos, es para esconder esa realidad, que es entre los paracos y esos grupos que buscan, como Colombia es un estado narco. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que los narcos están tratando de desplazar a los guerrilleros. Y ahí, bueno, se entroncan allí y hay esos problemas, salpicando a Venezuela. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias, será hasta el próximo.